que está muy bien, está muy bien, muy bien. Han hecho en Francia muy, a ver, ¿cómo diría yo? Completo. Como una redonda de la que pueden salir muchos otros cables. Combinar con varios paquetes, combinarlo con otros. Exacto, sí, sí. Se puede acabar en Barcelona y luego enlazar con un Península, se puede hacer Bretaña y Normandía, se puede desde llegar hasta Costa Azul y hacer Italia, o sea, se puede hacer muchas variedades. Sí, sí, sí. Está bueno. Sí, puntualmente como tú decías, Sandra, Maravilla de Francia, que lo sacaron como novedad esta temporada, es un circuito con mucho contenido, ¿no? Con mucho contenido paisajístico y mucho contenido cultural a nivel que visitan muchos castillos, y esa parte está realmente espectacular. Mucha historia, a nivel paisaje es precioso, y a nivel conocer Francia, con el Maravillas de Francia, puedes llegar a conocer muy, muy bien Francia, que es que además es muy diferente el este del oeste, el norte del sur, no tienen nada que ver, y aquí sí que, con sí que da para conocerlo bien, 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 bien. Voy a bajar la cortina para que no me refleje tanto. Jorge, ¿querés, mientras vamos esperando que se van sumando más gente, querés comunicar lo de mañana? Mañana vamos a tener una presentación que va a ser de la costa oeste de Estados Unidos y parques nacionales. Pero lo distinto que va a ser es que nosotros vamos a compartir la presentación con otros operadores de Latinoamérica. Va a ser una presentación que va a dar Europamundo para los operadores en sí. Entonces, mañana vamos a tener un código distinto y una contraseña que nosotros ya lo vamos a sacar. En un mail, y un horario diferente. Y un horario diferente. Va a ser, en vez de a las 13:45, va a ser a las 13. A las 13 horas, horario uruguayo. Pero bueno, nosotros pensamos en una capacitación que está muy buena para poder participar, porque lo va a dar la gente de Estados Unidos, y además va a estar Lucas, van a estar algunos guías también, y estamos organizando para la semana que viene ir a Gonzalo de Cuba. El miércoles ya está confirmado. Confirmado. Miércoles 15. Y en esa de Cuba más que nunca, porque es justamente como es el Maravilla de Francia, es una también de las novedades, pero además es un destino novedad, o sea, es un destino en donde este es el primer año que el mundo lo lanza, donde lo va a dar Luis García con el operador local de Cuba, que va a estar bueno para que puedan interiorizarse en lo que son los circuitos, más de lo que es la operativa de Europamundo con Cuba. Sí, lo interesante de estos circuitos es que más allá, va a ser un Cuba diferente al que estamos acostumbrados al mercado uruguayo, ¿no? No es el ir al Varadero o a algún callo, sino conocer, recorrer a la manera de Europamundo lo que es Cuba, ¿no? Claro, un viaje un poco más cultural y no tanto sol y playa como estamos acostumbrados acá a vender, tal vez. Así que bueno. Bueno, eso, mañana Estados Unidos, costa oeste y parques nacionales, y el próximo miércoles Cuba. Para que lo tengan dado, que son las únicas capacitaciones las únicas charlas que vamos a compartir con otros operadores de Europamundo. O sea que le vamos a pedir a Carolina que nos invite a su perro. Hoy no dijo presente, Corina. Van a haber 700 invitados y el perro. Hoy faltó Corina, ya se perdió el premio. Sí, ya está. Pero está ID, ¿viste? Sí, y Fede también. La Fede. Buenas tardes, ¿cómo están? La Eugenia también. Está Eugenia. Laura. Está Ivonne. Platina.
Muchas gracias por unirse a esta charla. Sandra. Hola. Ah, ¿es otra Sandra? Otra Sandra más. Una tocaya, Una Sandra que no falta nunca. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Quién eres tú? Bien, tocaya. Un placer conocerte. Aquí en España no hay muchas Sandras. Entonces, por eso cuando oigo Sandra creo que soy yo siempre. Si, Sandra, si te parece, esperamos 2 minutitos más. Lo que Y tú digas, Jorge, arrancamos. lo que tú digas. Después igual se va a ir sumando un poco más de gente. Así Lo que que... Lo que tú digas. Unas 20 o 25 abanicadas más y arrancamos. Cuando tú me digas que empiece, empiezo. Vosotros que sois tan hacedores de presentaciones, las primeras diapositivas creo que ya os las sabéis de memoria, ¿no? Sí, sí, más o menos ya se la saben. Igual le hacemos un repaso breve y arrancamos. Bien. ¿Cómo está la jefa? ¿Has hablado con la jefa? Con Marisol, no, ahora hace días que no. Sí, ayer tuvimos una reunión porque estamos preparando un vídeo nuevo que ya os haremos llegar. Cada uno desde donde está, estamos preparando un vídeo nuevo. Entonces, bueno, pues yo ya lo he enviado hoy, tenemos tiempo para enviarlo hasta mañana por la mañana y van a hacer toda una composición y, bueno, una sorpresita, otra sorpresita. O sea, que sí. Bien, estamos todos trabajando bastante, la verdad. Sí, sí. Estamos haciendo de comercial o haciendo en mi viaje. Sabéis que siempre se ponen las guías de las ciudades y de los lugares. Pues estamos corrigiéndolos, actualizándolos y haciéndolos más bonitos. Como ahora ya tenemos tiempo. ¿Y qué más estamos haciendo? Estamos haciendo eso, lo de comercial. Estamos haciendo también presentaciones, porque se están haciendo muchas presentaciones, así es que, bueno, trabajar, trabajamos. Que no decaiga, que no decaiga. Eso es importante. Claro. Bueno, si les parece, arrancamos, Sandra. Me parece muy bien. Bien. Bien, pues, bueno, primero voy a presentar a todos. Yo soy Sandra, soy guía Sandra Burrull, guía de Europa Mundo. Y les voy a presentar un viaje que es el Maravillas de Francia. Ese es el viaje que tenemos hoy. Aquí tenemos ya las diapositivas de cómo conectarse al Zoom, que creo que ya todos saben y conocen. Si alguno tiene alguna duda, pues que lo diga o que lo escriba. Mira, aquí viene una de las primeras importantes, en el Mi Viaje. Cuando un pasajero de cualquiera de ustedes compra un viaje de Europa Mundo, es muy interesante, es importante explicarles que en la web, en europamundo.com, tienen un apartado que dice Mi Viaje y que aquí tienen absolutamente toda la información de su viaje. Desde los hoteles, cuando se han comprado la media pensión, también tienen los menús que hay en la media pensión, el itinerario, por supuesto, y ahí también es donde tienen las guías de las diferentes ciudades o los diferentes lugares que van a ir a visitar. Entonces, toda la información la tienen aquí. De entrada, como estarán llegando en avión, aquí también es donde tienen el teléfono del transferista. Es esto de aquí, lo de la parte de abajo, teléfono del transferista, ese es el primer contacto que van a tener. El transferista es importante, y seguro que ya lo saben, es importante saber que un transferista no es un guía. Es sencillamente una persona que va al aeropuerto,
Además, en el cartel seguramente no ponga su nombre, sino que ponga Europamundo, pero luego tiene su nombre en una lista. Por lo tanto, se acercan, fulanito de tal. Pues sí, pues venga conmigo, porque usted va al hotel y él sabe a qué hotel les tiene que llevar. Pero no esperen ni grandes bienvenidas, ni grandes... ¡Oh, qué bien que ya están aquí! No, es como un taxista, pero que va a por ustedes. Entonces, porque algunas veces los pasajeros nos dicen, ¡ay, es que el transferista era muy seco! Bueno, es que es un taxista, es un taxi privado, no es más que eso. Lo importante es que esté y que les lleve al hotel que tiene que llevarles. También es importante, y yo estoy segura de que ustedes ya lo saben, es que si les digan a los pasajeros que si están con retraso, no porque el vuelo esté llegando con retraso, que eso lo pueden ellos mirar en el online, en la web, pero porque les hayan perdido o extraviado sus maletas y las tengan que buscar, avisen porque el transferista va a estar esperándoles durante 1 hora, máximo 1 hora y media. Si ustedes no avisan al teléfono de emergencias de que van con retraso, el transferista se irá y va a cobrar ese servicio. Por lo tanto, es interesante, es importante hacer saber a sus pasajeros, a sus clientes, que si hubiera un retraso, avisen por favor lo antes posible, porque si no se pierde el traslado y van a tener que tomarse un taxi de los de verdad, de los de parar y lléveme al sitio, ¿vale? Entonces, esta página de Mi Viaje es fundamental para que todos los pasajeros que nos envían sepan perfectamente todos los pasos que van a tener durante los días que estén de viaje con Europamundo. ¿Sí? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? No sé, ¿quién la está controlando la presentación? ¿Gonzalo o Jorge? No, Jorge. Vale. Bueno, pues ya llegamos al Maravillas de Francia. Bueno, esta es una vista de la ciudad de Carcassonne, que está al final del viaje, o sea que luego volveremos a ver esta foto y ya les hablaré un poquito más de ella. Este es la página del folleto en la que está toda bueno, pues todos los días el itinerario completo. ¿Y qué es lo que les voy a explicar? Este es digamos, el croquis de lo que va a hacer. Y además de todo lo que está... A ver, lo que hace este viaje del Maravillas de Francia es salir desde Francia, luego va a Boise, después Limoges, después Rocamadour, después Burdeos. En Burdeos, si alguno se ha cansado o alguno tiene muy poquitos días, de Burdeos se puede volver a París. Esa, por ejemplo, es una de las ramificaciones que tiene. Pero luego continúa a Lourdes, después desde Lourdes se va directo a Marsella. Se va directo a Marsella, el que voy a explicar hoy. En cualquier caso, desde Lourdes también se podría ir a Madrid, o desde Lourdes se puede ir a Andorra y Barcelona. No sé si ven la cantidad de ramificaciones que puede haber, ¿sí? En nuestro caso, el de hoy, que es el nuevo de este año, es desde Lourdes a Marsella, y luego desde Marsella, quien quiera, se puede ir hacia Costa Azul de Italia. Nosotros hoy iremos desde Marsella hasta Lyon y desde Lyon subiremos a la Borgoña, a Dijon, a dormir también, y de Dijon volveremos a París y ya ahí acaba el rotativo, este rotativo. O sea, han hecho un Francia rotativo. Además, si se fijan, a mí me parece muy interesante de Francia es que se va a conocer la parte oeste
Antes el Gran Francia era todo el oeste y no se tocaba el este de Francia. Si ven el mapa, la parte del oeste es muchísimo más verde que la parte del este. Entonces el paisaje es absolutamente diferente. La cantidad de ríos que desembocan en el oeste de Francia es increíble. Y hombre, yo ya sé que no son el Río de la Plata ni es el Amazonas, ya lo sé. Pero para las medidas de Europa, les aseguro que son ríos grandes, la mayor parte de ellos. Entonces, es un gustazo, es un lujo, porque además todo el paisaje que vamos a ver va a ser o de bosques o terreno cultivado, porque Francia es uno de los mayores graneros que hay en Europa, sobre todo en lo que se refiere a cereales, extensiones y extensiones. Y también se está cultivando mucho la canola. ¿Lo conocen como canola o lo conocen como colza? En Uruguay, no lo sé. No sé. A ver, la colza o la canola en algunos países latinoamericanos, vale, canola me están diciendo. Gracias, Fede. Gracias, Sabina. Es una planta con unas flores de color amarillo que inundan los campos en verano y de la que se hace biocombustible. Entonces, desde que se descubrió que se podía hacer biocombustible con ello, la Unión Europea subvenciona las plantaciones de canola. Y bueno, pues es uno de los cultivos más extendidos que hay. Entonces, si les parece, vamos a empezar por París. Aquí abajo nos dice que el primer día hacemos París, Blois, Tours, Villandry y Amboise. Pero si pueden proponerle a sus pasajeros hacer una extensión por delante o por detrás de 3 noches. Sí, creo que son 3 noches. No, serían 2 noches más para visitar París. Entonces, si se toma esa extensión, se llega a París, le llevan al hotel y al día siguiente lo que se hace es panorámica de la ciudad de París. Después de la panorámica de la ciudad de París con un guía local, no, perdón, me he equivocado. Perdón. Por la mañana se va a Versalles. En Versalles hay tiempo libre porque la entrada no está incluida, pero hay tiempo para visitar Versalles. Una vez visitado Versalles, en donde se da aproximadamente unas 2 horas y media de tiempo para visitar, se regresa a París y se va directamente a la colina de Montmartre. El traslado a la colina de Montmartre está incluido y una vez allí hay tiempo libre para almorzar. Las personas que hayan comprado la media pensión la tienen allí en la colina de Montmartre. Y después de haber almorzado y de haber tenido tiempo de visitar la Basílica del Sacré-Cœur y de conocer el barrio bohemio de la ciudad de París, es cuando empezamos la panorámica, a primera hora de la tarde. La panorámica dura unas 2 horas y media, más o menos, depende bastante del tráfico, y en París el tráfico suele ser bastante duro, pero 2 horas y media máximo, 3 horas es lo que dura, y ya nos regresamos al hotel. La panorámica acaba en el hotel. Las personas que tienen ganas de conocer más, pues esa noche van a tener una visita opcional, que es la opcional de el Moulin Rouge, el cabaret más antiguo que hay en París, con 131 años, que cumple este año, 2020 cumple 131 años, y que es el lugar en el que Toulouse-Lautrec pintaba. Primero pintaba para pagarse la absenta, que se dedicaba a tomar allí, y cuando ya se hizo famoso, era el que cobraba por hacer las pancartas publicitarias del Moulin Rouge,
los dibujos de publicidad del Moulin Rouge, el primero que las hizo fue Toulouse-Lautrec. Entonces, después de ese show, el espectáculo del Moulin Rouge, se regresa al hotel y al día siguiente tienen el día libre. El segundo día de París es todo el día libre, en el que se les invita a conocer, a profundizar más en la ciudad de París, ofreciéndoles las opcionales de barrio latino. La Catedral de Notre Dame por fuera, desde que se quemó, no se puede entrar, pero se ve por fuera, y el barrio latino también. Y luego la parte, digamos, más lúdica es un paseo en barco por el Sena, pasando por debajo de los puentes históricos de la ciudad. El barco llega hasta la isla, l'île de la Cité, en donde está Notre Dame, da la vuelta en el río, da la vuelta a las islas, a la de l'île de la Cité y a la isla de Saint-Louis, y regresa al mismo punto en donde se ha embarcado. Ahí se puede acabar la visita, o bien el autobús les va a llevar, para el que quiera, hasta la zona donde se encuentra el Museo del Louvre, que esa es la siguiente opcional. Después de haber hecho este paseo, se da un tiempo libre por los alrededores del Museo del Louvre, y a una hora indicada se queda con el guía para tomar ya las entradas, los auriculares, el guía local, etcétera, y hacer la visita del museo, de uno de los museos más grandes que hay en el mundo, y en el que hay tantas obras de arte, que para poder visitarlo completo se necesitaría 3 meses, 8 horas al día, 1 minuto por cada obra de arte. Claro, nosotros no tenemos ese tiempo. Entonces, como no tenemos ese tiempo, es muy bueno ir con un guía, porque el guía nos lleva directamente a las obras más emblemáticas del Museo del Louvre. Evidentemente, la Mona Lisa o la Gioconda, la Victoria de Samotracia y la Venus de Milo. Eso es lo que seguro que se ve, además de otras salas, pero esas 3 son las imprescindibles. ¿Sí? Y así nadie se pierde, todo el mundo oye y escucha, atiende a las explicaciones del guía local, y sale uno sabiendo mucho más del Louvre y de París. ¿Sí? Después de esta extensión, que ya digo, se puede hacer o antes de empezar el viaje en sí, o una vez se ha regresado a París, entonces ya nos vamos a lo que tenemos aquí. La etapa de... Una cosa, Sandra. Claro. Es importante destacar que si los clientes toman el mini paquete de París antes, Sí. Puede haber también clientes que ya conocen París y no deciden tomar esa mini paquete, pero sí pueden tomar noches adicionales en el mismo hotel del tour, o si no, en hoteles contratados por ellos. Por supuesto. Sí o sí, tanto tomando noches adicionales o en un hotel cerca del centro, es importante que tomen al menos una noche previa, porque el tour a la mañana sale muy temprano, ¿no? Sí, el tour por la mañana va a estar saliendo tipo 7:30, 8 de la mañana. Es lo que acostumbra a ser. Y además, París, les voy a decir, si el folleto dice, si el itinerario detallado dice que vamos a salir a las 8 de la mañana, los guías siempre salimos media hora antes. ¿Y por qué? Porque en París, precisamente París, es una de esas ciudades que retrasarse 15 minutos es comerse
unas caravanas de 2 horas de diferencia. Entonces, acostumbramos a adelantar un poco. Y es cierto que cuando los pasajeros tienen o están con noches extras en un hotel en el centro, se les hace muy duro llegar, más que nada por los nervios de ¿y llego, no llego o qué? Así es que la última noche, es decir, la noche previa a la salida, es muchísimo mejor que estén en el hotel de salida. ¿Cierto, Gonzalo? Totalmente. Entonces, ¿podemos pasar de diapositiva, por favor? Bien. Primer día. Como hemos dicho, es Blois, Tours, Villandry y Amboise. No llega a 350 kilómetros, es decir, que es un paseíto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener tiempo de disfrutar de cada uno de los lugares a los que vamos a visitar. Entonces, vamos a empezar bajando hacia el centro de Francia, a la zona de los castillos del Loira. Una cosa muy interesante, que a mí por lo menos me gusta mucho contar, es que, por ejemplo, aquí en Blois, lo que estamos viendo ahí a la izquierda de la pantalla, de la diapositiva, ese es el castillo de Blois. Y ese es un castillo de verdad. ¿Y por qué digo de verdad? Pues porque en francés no hay diferenciación entre castillo y palacio, algo que en castellano sí tenemos, en español sí que existe. Un castillo era una edificación fortaleza que servía para defender a los vasallos de un señor feudal. Entonces, todos aquellos castillos construidos antes de principios del siglo XIV son castillos defensivos en el concepto que tenemos nosotros en español. Todos aquellos châteaux, porque en francés se dice igual, château, construidos después, a partir del siglo XIV, es lo que nosotros llamamos, en español llamamos palacios, ¿vale? No es lo mismo, un castillo, entonces la estructura es muy diferente. El de Blois, es un castillo de los de verdad, porque es un castillo del siglo XI, con diferentes luego reestructuraciones y restauraciones, pero la base es un castillo del siglo XI que era propiedad de los condes de Blois, que era un terreno bastante importante. De hecho, uno de los condes de Blois fue rey de Inglaterra durante unos años, el rey Estefan. Pero bueno, esa es la historia de Inglaterra. Vamos a quedarnos aquí. En Blois vamos a tener tiempo de conocer el castillo, conocer parte del centro histórico de Blois. Tendremos 1 hora y 15 de visita. Hay 15 minutos de visita, es lo que está pensado, que es suficiente para conocer la parte alta, que es donde está el castillo, y la parte baja, que es donde está el pueblecito, que no difiere mucho de esta otra foto, que aunque esto es Tours, pero se parecen bastante. Estas casas en entramado son típicas del norte de Europa. Estas casas se empezaron a construir hacia el siglo XI y se dejaron de construir en el siglo XV, pero son las casas típicas. Entonces llegaremos después de Blois, nos iremos a Tours. En Tours es donde tenemos pensado que va a haber tiempo para el almuerzo. No sé si en este viaje del Maravillas de Francia va a haber posibilidad o opción de media pensión o no. No lo sé, pero si la hubiera es aquí donde se almuerza, y si no, pues bueno, pues almorzar y tiempo también para conocer. Tours es ya una ciudad importante, de hecho Tours es la capital, es lo que se llama la capital de una antigua región, la Touraine, y le llaman el jardín de Francia, por todas las flores y plantas que llegan a ver ahí.
Salimos de Tours y nos iremos a Villandry. Villandry, Una pregunta. claro. Ahí, ya que ustedes ya están cerca de la hora de la cena, ¿se No. puede hacer en Tours No, es el almuerzo. el almuerzo? ¿Y qué te parece si invitamos a Marisol para que invitamos a almorzar, que se unió a nuestra charla? ¡Qué bien! ¡Estupendo! Sí, sí. Marisol. Bienvenida, Marisol. Pues tenía que estar con Uruguay y, cómo no, muchas gracias y acompañando a Sandra en este paseo que nos estás dando por Francia y por un viaje maravilloso. Tenéis mucha suerte porque Sandra es una gran conocedora de esta ruta y seguro que nos va a dar todo tipo de detalles. Quería saludaros, voy a almorzar con vosotros en Tours, Gonzalo, si te parece también a ti, Sandra. Y luego, durante el viaje, creo que alguna copita de champán también nos vamos a tomar, ¿eh? Sí, alguna cosita más vamos a hacer, ¿eh? Sobre todo dar las gracias a Uruguay. Uruguay, os estamos esperando, ya mismo, ¿eh? Un abrazo enorme, sabéis que os quiero mucho. Estamos abiertos. Gracias, Mari. Muchas gracias, Mari. Gracias, Marisol. Pues decía que después de cuando salgamos de Tours, nos vamos a ir a Villandry. Y mirad, una cosa que siempre me gusta decir, de los castillos del Loira, que hay montones de castillos en el Loira, 76 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, solo 76 son Patrimonio de la Humanidad. Nosotros vamos a visitar, y tenemos la entrada incluida, en 3. Pero es que son el de Villandry, que es el que tiene los jardines más bonitos. Después el de Chenonceau, que es el que tiene los interiores mejor conservados de todos. Y por último, el de Chambord, que es el castillo, el chateau, palacio del Loira, más grande que hay en el Loira. Por lo tanto, vamos a ver las 3 más emblemáticos, los más importantes por un motivo o por otro. Aquí en el de Villandry tenemos incluida la entrada a los jardines. Y es que el castillo, el chateau, está reservado para convenciones, eventos, etcétera. Por lo tanto, lo interesante de verdad son los jardines. Fijaos que son cuadrículas en las que nos vamos a encontrar, es muy curioso y precioso, porque siempre hay cosas plantadas, pues mira, desde coliflor, coles, lechugas, tomates, pero todo pimientos, todo cultivado de tal manera que queda muy artístico. O sea, es un cultivo artístico. Esta es una de las partes del castillo. Luego hay otra parte del castillo en la que hay un laberinto de plantas para pasearse por allí. Y en un tercer nivel hay una enorme fuente y entonces ahí ya lo que hay son árboles y tipo bosque. Tendremos tiempo suficiente para visitar los jardines, tanto los que están así como organizados y ornamentados, estos jardines a la francesa, que son los que están tan diseñados, como para irnos a la zona del bosque, ¿vale? Después de Villandry nos iremos a otra población en donde hay otro castillo de los que antes decía que son de verdad, porque es anterior al siglo XIV, que es el castillo de Amboise. El castillo de Amboise es el lugar en el que fue enterrado Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci vivió los últimos 4 años de su vida, vivió aquí en Amboise, porque se había hecho muy amigo del rey de Francia, que era Francisco I, y como él no estaba muy a gusto en Italia, tenía ciertos problemas y además le cogió mucho cariño, cuando Francisco I le invitó a venir a Francia, bueno, pues él aceptó, estuvo trabajando y haciendo muchos inventos y Francisco I le cedió un pequeño palacete
en la parte alta de la población, que se llama el Clos Lucé, que es el lugar en donde vivió y que es el lugar en el que hoy en día hay un museo. Los guías que hacemos Francia acostumbramos a recomendar más visitar el Clos Lucé, no está incluido, pero vale muchísimo la pena y además tienen la gentileza de hacernos un precio especial a los pasajeros de Europa Mundo, con lo cual hacen un descuento importante a los pasajeros de Europa Mundo. Los guías les acompañamos hasta allí y después el regreso hasta el autobús, cada uno pues, por su cuenta. Si uno no tiene intención, no tiene interés en conocer el Clos Lucé, que es el lugar en donde vivió Leonardo da Vinci, entonces se puede pasear por el pueblecito, que es una preciosidad, es una auténtica maravilla, que además, como están viendo, está al lado del Loira. Así es que hay varias opciones: o visitar el Clos Lucé y el museo, la casa museo de Leonardo da Vinci. 2, conocer el pueblo. 3, pasear por la ribera del Loira, que siempre es un gustazo. Entonces, cualquiera de estas cosas se pueden hacer en Amboise. Pero es que he visto la foto y me he emocionado, pero es que me he equivocado, porque después de Ville-Henri vamos a Amboise, sí, pero vamos directos hasta el hotel. El hotel de Amboise me tiene robado el corazón, porque es un hotelazo. No está la foto del hotel, gracias Jorge, gracias, pero no está. Y es que al ver esto ya me he puesto a hablar del día siguiente. Disculpad, me he equivocado. Nos vamos al hotel de Amboise. El hotel de Amboise está en una colina desde la que se ve el pueblo y el río y se ve el castillo. Es un resort en el que tenemos un minigolf, tenemos piscina, es súper chic el hotel, y además tienen la gentileza de que cuando llegamos el guía avisa: oye, estamos llegando a tal hora, a las 6:15, a las 6:30, nos reciben con una copa de vino de la región, de esa región que estaba diciendo antes, la región de la Touraine, un vino con denominación de origen, o sea que nos reciben con un brindis, un vinito de bienvenida. Ahí ese día tenemos la cena incluida, ¿bien? En el hotel de Amboise. Y ya, bueno, pues cada uno o se va a dormir o se queda en la piscina o viendo cómo cantan los pájaros, y si se despiertan pronto van a ver que en el campo de golf pasan conejos, pasan ardillas, hay pájaros de esos que van cogiendo las simientes, o sea, es idílico totalmente ese hotel, es una maravilla. Entonces sí, que ya hacemos lo que he contado antes, con el autobús nos vamos al centro, a la parte al lado del río. No, todavía no, Jorge, sigo en Amboise. Y es cuando podemos hacer lo que hemos dicho, con el guía. El que quiera acompañar al guía puede ir hasta el Clos Lucé, pero como pasaremos por el centro del pueblo, pues cada uno puede escoger lo que quiere hacer, y a la hora que quedamos nos encontramos de nuevo en el autocar. Entonces ya hemos visitado Amboise. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? Bien. Salimos de Amboise y nos vamos a Chenonceau. Ahora sí que podemos pasar, por favor, Jorge. Bien. El castillo de Chenonceau. Este es uno de esos falsos castillos, porque en castellano, en español, lo llamaríamos un palacio, porque es posterior al siglo XIV, ¿vale? Sí que hubo un primer castillo anterior, pero del que ya no queda nada. Este castillo, el castillo de las mujeres, se le llama también. Es un castillo que está a orillas de un río afluente del Loira, es el río Cher, y que en una de las fases de ampliación, precisamente cuando Diana de Poitiers le regalaron el castillo, el rey de Francia,
Enrique II le regaló el castillo a su favorita. Ya saben que Diana de Poitiers era la favorita de Enrique II, que a su vez estaba casado con Catalina de Medici. Entonces, la guerra psicológica que tuvieron durante toda la vida Catalina de Medici, Diana de Poitiers y Enrique II, pues se la pueden imaginar, ¿no? La cuestión es que Diana de Poitiers recibió este castillo y lo amplió añadiendo una galería que atraviesa el río Cher. Tenemos la visita del interior incluida, la visita incluida del interior. ¿Y por qué lo digo? Porque es el castillo mejor conservado, el que está mejor conservado de todos los castillos del Loira. Actualmente pertenece a una familia de chocolateros, unos fabricantes de chocolate franceses, y la verdad es que está súper bien conservado. Además de que tiene unos jardines. Pues según estamos llegando al castillo de Chenonceau, a la mano izquierda tenemos los jardines de Diana de Poitiers, se llaman así porque eran los jardines que ella mandó construir, y hacia la derecha tenemos los jardines de Catalina de Medici. Porque claro, la historia dice que cuando el rey, cuando Enrique II falleció debido a un lance en un torneo, Catalina de Medici expulsó a Diana de Poitiers de este castillo. Es cierto que, en fin, tan mal no se portó con ella, porque al final le quitó pero le dio otro que está también en la zona, o sea, está bastante cerca, pero este se lo quedó Catalina de Medici y construyó ese otro jardín, que es el jardín de Catalina de Medici. Además, la propiedad tiene un museo, que está también incluida la entrada para el que quiera ir a verlo, tiene un museo de carruajes de época y tiene también la representación de lo que era una antigua granja, una granja de la Edad Media dentro del mismo recinto. Es enorme, los jardines son muy grandes, más que jardines, los bosques, ¿vale? Y desde Chenonceau, por carreteras, sigue siendo el de Chenonceau. Este es el castillo de Chenonceau, en la parte que cruza el río. Desde el castillo de Chenonceau, por carreteras estrechitas, que nos van a ir descubriendo paisajes y bosques maravillosos y pueblecitos de aquellos que hay a lo mejor 100 habitantes, llegaremos hasta el más grande de todos los castillos del Loira, que es el castillo de Chambord. El castillo de Chambord fue el sueño de este rey del que hablábamos antes en Amboise, de Francisco I, y en un principio él quería que fuera un refugio, un pabellón de caza, pero en fin, es aquello que y construyó el castillo más grande que hay en todo el Loira. Muchas guías nos van a decir que el diseño es de Leonardo da Vinci. Bueno, no es cierto, porque cuando empezó la construcción de este castillo de Chambord, Leonardo da Vinci ya había fallecido. Pero sí que es verdad que por los diseños que se pueden ver aquí, seguramente muchos de los dibujos, de las ideas, de los bocetos que hacía Da Vinci se utilizaron en el diseño de este castillo. Aquí en el de Chambord tenemos incluida la entrada al parque, ¿vale? Al castillo, ¿sí? Pero bueno, es que volvamos, habremos visto el que está mejor conservado del interior, por lo tanto este es que no tiene las habitaciones, las salas no están amuebladas, ¿vale? Es interesante, no digo que no, pero es mucho más interesante el otro.
Y desde Chambord, aquí es donde vamos a tener tiempo para almorzar ese día. El almuerzo ese día es en Chambord, porque a la entrada del castillo, dentro del recinto del castillo, hay en los parques aquellos, hay cafeterías, hay restaurantes, hay tiendas de souvenir, hay también puestecitos para comprar queso y miel y paté y vinos, o sea que hay lugares donde almorzar y también tiempo para visitar. Perdón. Y desde aquí ya saldríamos hacia este pueblecito precioso que no conoce nadie, pero que nuestro director descubrió una vez y vale la pena visitar, que es Argenton-sur-Creuse. Fíjense, el río se llama Creuse, ¿vale? En Francia hay muchos nombres que son iguales. Entonces, el nombre de Argenton lo tenemos en muchos pueblos en toda Francia, con lo cual hay que ponerles un apellido porque si no uno no sabe a qué se está refiriendo. Entonces, cuando en Francia veamos un nombre sur y otra cosa, el apellido es el nombre del río. El sur es sobre el río tal, ¿vale? En este caso es Argenton sobre el río Creuse. Las casitas estas que vemos efectivamente están prácticamente colgadas del río y hacia nuestra mano derecha, viendo la foto así de frente, tendríamos, y podemos ir a ver, el molino, un antiguo molino. No se ve en la foto, Jorge, gracias. Tenemos que ir a conocer ese molino, porque es un molino, la verdad, muy antiguo, muy antiguo, que ya no está en funcionamiento, pero que le da una vida a este pueblecito. Aquí en este pueblo estamos no mucho rato, es una parada técnica que, bueno, pues en lugar de hacerlo en un área de servicio en la autopista, pues la hacemos en un pueblecito bonito, ¿vale? Y nos damos un paseíto por aquí. Y ya desde aquí continuamos hacia Limoges. Limoges, esto es la estación de tren, la estación de ferrocarril en estilo, bueno, pues en lo que se llamó el estilo industrial, ¿no? De finales del siglo XIX, con cristal, metal, y la verdad es que es muy bonita y que cuando está iluminada por las noches queda preciosa. En Limoges lo que tenemos es prácticamente llegamos, nos vamos directamente al hotel y como no llegamos demasiado tarde, sí que es verdad que hay tiempo para después pasear, ir a cenar. El hotel en Limoges está muy céntrico, muy céntrico y se puede ir a cualquier lugar andando. Con lo que siempre recomendamos ir a dar una vuelta al barrio de la Catedral, que sería el barrio más antiguo que hay en la ciudad de Limoges. El que no tenga demasiadas ganas de caminar, porque ya ha visto suficiente, al lado del hotel hay un restaurante de estos tipo asado, churrasco, eso que está muy bien. Y el hotel la verdad es que está estupendo, está muy bien, está muy bien. Al día siguiente hay que aprovechar esa noche el que quiera visitar la catedral, ¿vale? Aunque solo sea por fuera porque va a estar cerrada, pero el que quiera visitar el barrio de la catedral tiene que aprovechar esa tarde-noche, porque al día siguiente salimos por la mañana a visitar una de las novedades de este catálogo de este año. Si quieres pasamos, Jorge. Aquí también, este día, también tenemos muy poquitos kilómetros, 200 y poco, y vamos a irnos desde Limoges a Lascaux, luego Sarlat, Beinac y Rocamadour. Entonces, ¿recuerdan que antes hemos visto el mapa de Francia, que estábamos en el oeste? Vale, pues Limoges ya está muy en el centro. Vamos a ir rodeando lo que se llama el macizo central, ¿vale? El plateau central. El macizo central es un conjunto de montañas muy antiguas, muy gastadas, volcánica, en la que hay muchísimos volcanes ya evidentemente extinguidos, y la vamos a ir bordeando por el oeste para ya entrar
dentro de ese, por la parte sur del macizo central, cuando lleguemos a Lascaux, Sarlat, Beinac y Rocamadour. Perdón. Entonces, si pasamos la diapositiva, esto es nuevo de este año. La entrada al museo de la réplica de las cuevas de Lascaux. Miren, durante la prehistoria, al inicio de lo que lo que conocemos como la prehistoria, los hombres de Cro-Magnon, los hombres de Neandertal, durante las glaciaciones, muchos se desplazaron hacia el sur. Y de ahí que el sur de Francia y el norte de España tenga muchas cuevas en las que habitó el hombre prehistórico, sobre todo el Neandertal. Los de Cro-Magnon vivían de ahí hacia el norte, que fue cuando ya les llegó la glaciación. Son zonas en las que han sido habitadas durante toda la vida y bueno, pues las cuevas estas de Lascaux han hecho una réplica para evitar que se deterioren más todavía, que claro, son muchos años de existencia, y la respiración y la humedad que producía los grupos de personas visitando, hacían que se estropearan. Entonces han hecho una réplica y tenemos la entrada incluida para ver esas cuevas de Lascaux. Yo tengo muchísimas ganas de ir a verlas ya con ustedes, ¿eh? O sea que hay que venir a conocer las cuevas de Lascaux. Pero es que después de Lascaux nos vamos a ir a una ciudad que es una de mis favoritas, es una ciudad de ensueño, que no ha sido destruida durante las guerras, porque aquí vamos a estar entrando ya en la región, en la zona del río Dordoña. El Dordoña es un río que nace en este macizo central del que he hablado, que está en el centro-sur de Francia, y desemboca a 100 kilómetros al norte de Burdeos, en el Atlántico. Entonces, ese río fue la frontera entre Francia e Inglaterra durante toda la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años duró 116 años y empezó en 1337 y acabó en 1450 ahora no me acuerdo, pero 116 años en el que ese río Dordoña era la división. Del lado oeste estaban los ingleses y del lado este estaban los franceses. ¿Qué pasa con Sarlat? ¿Por qué no fue destruida? Porque Sarlat está a 5 kilómetros hacia el interior del río Dordoña y por eso se salvó. Porque todos los demás, en fin, sufrieron. Entonces, Sarlat, además de ver cosas del medio de la Edad Media y del siglo XIII, del XIV y XV, de la Guerra de los 100 años, y también ver la linterna del monasterio que fue el origen de esta ciudad, también se fue luego una ciudad renacentista a partir del siglo XV y XVI. ¿Sí? Preciosísima, preciosísima. Cuna, además, de importantísima gastronomía francesa. Aquí, en esta zona que vamos a visitar ese día y al día siguiente, es donde nos vamos a encontrar el pâté de foie, los quesos de una cabra específica, el queso de Rocamadour, es donde vamos a encontrar el aceite de nuez o aceite de trufas, también es donde vamos a encontrar el pato. El pato es la comida, bueno, por excelencia de esta zona y además está riquísimo. Pues en Sarlat es donde vamos a tener tiempo también para almorzar. Entonces podemos almorzar montones de cosas, una tabla de patés y de quesos, podemos tomar tortilla de unas setas que se crían en esta zona,
Yo les recomiendo que prueben las cosas típicas de la región, excepto el pato, porque esa noche que nos vamos... bueno, no, primero, antes de llegar a la noche pasamos a otro punto, que es el castillo de Beynac. Miren, el castillo de Beynac. Están viendo, este es el castillo, un castillo que se comenzó a construir en el siglo XI, en el que vamos a tener una guía que nos va a explicar el castillo y vamos a vivir, pero es que vamos a ver cómo se peleaban, cómo las luchas, las guerras, cómo vivían, etcétera, etcétera. Y el río Dordoña, este río que el lado en donde está este castillo era Francia y el otro lado, si lo cruzamos, tenemos lo que era Inglaterra, pero estaba en manos del rey inglés. Entonces, cuando estemos en la terraza, en el patio del castillo, vamos a ver otros 3 castillos, uno en el lado francés que hacía de espía al más importante del lado inglés y otro del lado inglés que hacía de espía de este de Beynac, que era el castillo más fuerte. La verdad es que la experiencia es increíble en cualquier época del año, además, porque se vive la historia de una manera muy profunda. En este castillo estuvo Ricardo Corazón de León en un momento dado, intentando una tregua en esta guerra de los 100 años. Y ya desde Beynac continuaremos hacia Rocamadour, que tenemos un paseíto de 1 hora y media aproximadamente, pero volviendo a esas carreteras nacionales, esas carreteras que nos van a llevar por paisajes preciosos y por pueblecitos ahí perdidos en la inmensidad. Llegamos a Rocamadour, centro mariano por excelencia desde siempre. Aquí vemos muy bien la distribución de lo que era la sociedad medieval. Miren, en la parte alta de la foto lo que estamos viendo es el castillo de Rocamadour. En la parte media lo que estamos viendo es el santuario de Nuestra Señora de Rocamadour. Y en la parte de abajo, que está cerca de un río que no se ve en esta foto, es donde estaba, bueno, pues el pueblo. Así es que la sociedad de la Edad Media, el pueblo llano, el clero y los nobles. Se distribuía exactamente así. Vamos a llegar a una hora muy prudente para que tengan tiempo de visitar la ciudad, el pueblecito de Rocamadour. Si antes cuando hablábamos de Amboise decía que era un hotel de encanto, el de aquí de Rocamadour es con encanto doble. Además lo lleva una señora que es una maravilla. No vamos a encontrar lujos, pero vamos a encontrar toda la delicadeza y todas las comodidades que uno puede llegar a tener. Y además vamos a tener la cena más inolvidable, con toda seguridad, que van a hacer no solo en este viaje, sino en muchos más. La cena es en un restaurante que pertenece al hotel y es, bueno, pues pato, un confit de pato, lo mejor que he comido yo en toda mi vida, y luego primero una ensalada, confit de pato y luego un postre. Y para ese día hay que ir un poco arregladito, porque el restaurante van a ver que es de categoría. Después ya de visitar Rocamadour y después de haber cenado, nos iremos pues cada uno hará lo que quiera, pero vamos, ya nos iremos a descansar, ¿vale? Que al día siguiente tenemos otra etapa que es un poquitito más larga. Ese día lo que tenemos son unos 300 kilómetros. Continuamos, la primera parte, continuamos en ese macizo central del que hemos hablado, que es la Francia más profunda, la Francia menos conocida, la Francia por descubrir, la más auténtica. De hecho,
Fíjense que yo creo haber hecho unos cuantos viajes por esta zona y creo que no he visto nunca un autocar con asiáticos, que saben que están en todos lados. No, pues aquí no. Aquí lo que hay en estos días desde que hemos salido de Chambord, desde que salimos de Limoges, estos días lo que nos vamos a encontrar es turismo local, turismo alemán, suizo y algún inglés, pero no turismo de masas en absoluto. Se disfruta mucho y muy bien. Pues este día nos vamos desde Rocamadour a una cima. Si le pasamos la foto, por favor. Miren, esto es una cueva. Esta cueva está dentro de una sima. Una sima es un agujero en la tierra, que de hecho le llamaban la garganta del diablo, porque es un agujero, es como si uno va caminando y ¡pum!, se encuentra un agujero en la tierra, que baja 130 metros y que se convierte en una cueva. Fue descubierta por casualidad a finales del siglo XIX y el que es considerado el padre de la espeleología moderna fue el que con equipos de espeleólogos la estuvo, bueno, pues a ver qué es lo que era. Es muchísimo más grande de lo que nosotros vamos a poder ver y hay un río submarino. Hay un río subterráneo, perdón. Este río subterráneo que nosotros vamos a recorrer con una barca hasta un cierto punto en el que vamos a ver muchas estalactitas y estalagmitas, bueno, pues producto de la propia naturaleza, y luego vamos a poder caminar si queremos antes de regresar al punto de embarque. En aquella época, cuando se descubrió este río, no se sabía, y este río de dónde viene y a dónde va. Y lo que hicieron, estamos hablando de finales del siglo XIX, fue echar tinta en este río y poner vigilantes en diferentes ríos más grandes que están en la superficie para ver hacia dónde desembocaba. Pues este río subterráneo desemboca en Dordoña. En el propio río Dordoña. Así es que es un río subterráneo. Para este día, el guía les va a dar, pero hay que llevar algo de chaqueta porque en la cueva siempre... La cueva está siempre a 13 grados de temperatura, por lo tanto en verano uno entra y dice ¡ay, por Dios, qué alivio! Pero en invierno se nota muy calentito, ¿sí? Y desde Paridach nos vamos a ir hasta Collonges-la-Rouge. Collonges-la-Rouge es un pueblecito que quedó completamente desierto. Se dedican al cultivo de la vid y a la producción de vino. Ya que en el siglo XIX, 1865, llegó la filoxera. La filoxera fue una epidemia que acabó con todas las vides, con toda la uva, todos los viñedos de Europa. Pero quien más sufrió fue Inglaterra y Francia, sobre todo Inglaterra y Francia. Años más tarde llegó a España y también acabó con la producción de vino y de uva aquí, y fue una plaga que nos llegó de América cuando en el centro de Francia quisieron hacer unos injertos con unas cepas estadounidenses y esas cepas llevaban ese bichito que se llama filoxera, que los viñedos europeos no lo soportaron, no eran suficientemente fuertes como para soportarlo, con lo cual fue una debacle
económica para toda Europa, porque muchísimas personas se dedicaban a todo lo que era el cultivo, pero la producción de vino también. Por lo tanto, fue una debacle económica que dejó muchas poblaciones absolutamente desiertas. Y esta fue una de ellas. Pero Collonges-Lagouche tuvo la suerte de que a principios del siglo XX se formó una asociación, que es la asociación de, se formó la asociación de los amigos de Collonges para reavivarla, pero al mismo tiempo se creó otra asociación que era la denominación de los pueblos les plus beaux villages de la France, los más bellos pueblos de Francia. Entonces, cada año se designa un pueblo como el pueblo más bonito de Francia. Y tener ese título les da categoría y sobre todo mucho turismo interior, mucho turismo francés. Y Collonges-Lagouche fue uno de ellos. Completamente reconstruido, pero muy bien reconstruido. Y en la piedra, en el ladrillo típico, hecho con la tierra de esa zona, que como ven es de color rojo. Se ve más en la parte derecha de la fotografía. Es una tierra, una arcilla muy rojiza, muy rojiza, muy roja, muy roja. Ya desde Collonges-Lagouche, ahí sí que ya por carretera llegaremos a la autopista para llevarnos hasta lo que se llama la región del Bordelais, es decir, la región de Burdeos, donde se cultiva el vino de Burdeos, donde se produce el vino de Burdeos. Hablar de vino de Burdeos es demasiado general porque cada pequeño trocito, cada 2 o 3 pueblos es una denominación de origen diferente. Entonces nosotros vamos a visitar esta población que se llama Saint-Émilion, que tiene una denominación de origen protegida, es decir, que para que un vino, en este caso, tenga denominación de origen protegido, significa que por lo menos el 80% de la uva que se utiliza en la producción del vino tiene que haber sido del lugar de la denominación de origen. ¿Sí? Bien, pues esta población es muy interesante porque sus inicios fueron muchos monasterios y abadías diseminadas por la zona y todas dedicadas al cultivo de la uva y a la producción de vino. Por lo tanto, nos vamos a encontrar pues, el convento de los franciscanos, el convento de los jacobinos, el convento de los no me sale el nombre. Bueno, a ver, todos son conventos que eran los que empezaron la producción del vino y los que alrededor de estas abadías y conventos se fue formando la población. Aquí vamos a tener tiempo para conocer el pueblecito, ver las vistas fantásticas de todos los terrenos plantados de uva y degustar, ¿por qué no? Degustar, el que quiera puede tomarse una copita de vino de Saint-Émilion aquí en el pueblecito. Después de eso ya continuamos y ya en una horita llegamos a la ciudad capital de la región, que es Bordeaux, Burdeos. Allí es donde vamos a tener tiempo para Burdeos. Es una de las ciudades más bonitas que hay en Francia. Es la 4ª ciudad en población. Hay que decir que las ciudades en Francia, excepto París, que tiene un montón de habitantes, no son grandes. La segunda ciudad en población es Marsella y tiene 1.100.000 habitantes. La tercera es Lyon y la 4ª es Burdeos. Y Burdeos está en unos 750.000 habitantes. Es decir, que no son ciudades grandes metrópolis, por lo cual se pueden pasear y visitar muy tranquilamente y muy a gusto. Entonces llegaremos al hotel, llegamos también a una hora muy prudente para tener tiempo de o ir al centro a cenar y pasear
o cenar cerca del hotel, y luego siempre les aconsejamos que vayan a pasear al lado del río Garona, que en la foto de abajo se ve un poquito, pero no demasiado, lo extensísimo, lo ancho, es un río enorme. De ahí el nombre de la ciudad, Bordeaux, quiere decir al lado de las aguas. Y es que al río, el Garona, que es el que pasa por aquí, le llaman el mar de Burdeos, o sea, el mar de Bordeaux, porque es anchísimo, es anchísimo, muy, muy, muy ancho es el río en esta ciudad. Tiene, por supuesto, un puerto que ya en el siglo XVII y XVIII era muy conocido por la importación y exportación de vino, la exportación de vinos a Inglaterra, etcétera. ¿Sí? Sandra, Sí. ya que nos hablaste de buenos vinos, de poder degustar buenos vinos y buena comida, más o menos, ¿cuánto nos costaría un almuerzo, una cena por esta zona? A ver, aquí en la ciudad de Burdeos una cena puede costar desde 12 euros, desde 12 a 25. Hombre, a ver, si uno se va, pues 30, 40 también, pero cenar normal, desde los 12, que sería lo más sencillito, a unos 25 con un vinito, etcétera. También seguro que cuando vengan los pasajeros uruguayos les van a explicar, en Francia hay tres modos de comer o de cenar. Una sería una brasserie, no, para almorzar. Una sería los lugares en los que pone plat du jour, es decir, el menú del día, que son ya los platos preparados para ese día y en el que uno va a tener, hay varias elecciones, o un primer plato y un postre, o un segundo plato y un postre, o una ensalada y un segundo plato, ¿vale? Esos están alrededor de los 8 euros. O sea, sería un plato, un postre, o una ensalada y un plato, ¿vale? El que quiere todo, eso ya son los 12 euros de los que hablábamos, ¿sí? Es verdad que en Francia casi nunca está la bebida incluida. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y antes de pedir la carta, o sea, no llegar al restaurante o no llegar al sitio y decir, una botella de vino tal. Pidan la carta, porque ahí es donde nos clavan. Además, es muy habitual en Francia pedir un verre. Un verre es una copa de vino, o sea, no la botella. En España se pide la botella de vino, porque además los precios son mucho más asequibles. En Francia, un verre. Un verre, y si lo que uno quiere, en Burdeos, por ejemplo, uno puede perfectamente pedir un pichet, que es una garrafa, es como una jarra de vino de la casa, sin etiqueta ni nada, pero que es vino de Burdeos. No sé si me explico. Y ese sale bastante bien de precio. No sé si he respondido a tu pregunta, Gonzalo. ¿Sí? Sí, Sandra, muchas gracias. Estupendo. Bien. Al día siguiente es cuando con Europamundo vamos a conocer Burdeos, porque por la mañana vamos a salir relativamente pronto del hotel, pero vamos, no vamos a madrugar muchísimo, ni mucho menos, pero vamos a tener tiempo lo que vamos a hacer, y está incluido, es ir a un lugar muy nuevo, que no sé si tendrá 3 años inaugurado, que es la Cité du Vin, la ciudad del vino. En esta ciudad del vino es un museo sobre el vino de Burdeos. Creo que había alguna foto y en este momento no sé. Gonzalo, aquí, ahí. La foto de la izquierda es la ciudad del vino, que como pueden ver tiene forma de tapón de vino. Tenemos incluida la entrada a la ciudad del vino, y también tenemos incluida una degustación de un vino de Burdeos, ¿vale?
Después de hacer esta visita, volveremos al río, volveremos al centro, que es donde está, el río es donde está el centro de la ciudad, y allí ya es donde van a tener tiempo libre para pasear y conocer, y también almorzar algo, porque vamos a salir de Burdeos con el estómago un poquito lleno, porque nos vamos directos hacia Lourdes. Hasta Lourdes tenemos unas 3 horas y media de camino. Haremos una parada antes de llegar a Lourdes, y lo que hacemos cuando llegamos a Lourdes es ir directamente al hotel. Lourdes es un pueblecito muy pequeño y nuestros hoteles están muy bien situados para dar un paseíto, y en 10 minutos atravesando el río que hay en Lourdes, llegamos al santuario, que es lo que tenemos justo en la foto que tenemos aquí enfrente. Vamos a llegar a una hora muy prudente, como para que después de dejar las bolsas en la habitación, tengan tiempo de ir a visitar con luz de día el santuario, ¿vale? El santuario, la cueva, los que quieran, en fin, vivir un poco Lourdes. Luego tenemos la cena incluida en el hotel, y lo que no deben dejar de perderse los pasajeros que vengan a este viaje es la procesión de las velas. Se sea o no creyente, la verdad es que es muy emocionante ese espíritu y bueno, la procesión de las velas es un momento de comunión y de unidad entre todos los que están pidiendo por la salud de alguien, porque, bueno, Lourdes, la Virgen de Lourdes, es la patrona de los enfermos, ¿sí? Y por supuesto van a tener tiempo de o comprar o con las botellas que lleven, llenarlas del agua de Lourdes, que no va a estar bendecida, pero es agua de Lourdes. Así es que si quieren llevarse o beber o bañarse, tendrán tiempo de hacerlo, ¿sí? Después de la procesión de las velas, esta es la procesión de las velas, que va dando vueltas delante de la basílica, que esta es lo que tenemos enfrente es la basílica, y va dando vueltas alrededor de la explanada que está frente a la basílica. La cueva de las apariciones y donde se recoge el agua está justo detrás de la basílica que estamos viendo ahí. O sea, se pasa o por la derecha o por la izquierda de la... ¿Ven que hay gente por encima de una... Sí, de las... Eso es para subir a la basílica. Pero si nos vamos por el lateral, que hay mucho terreno todavía, se va a la parte de atrás y allí se llega a la cueva de las apariciones, de donde sale el agua y donde se puede recoger el agua. Ahí Lourdes es, como he dicho antes, uno de los lugares en los que el viajero puede decidir si continuar por Francia o si ya decide, pues yo qué sé, ha decidido hacer un península y de Lourdes se puede bajar a Madrid, por ejemplo, directamente, ¿sí? Hay salida de Lourdes a Madrid directa. Hay otros que deciden hacer de Lourdes a Andorra, Barcelona, y en Barcelona continuar pues o con el península o yéndose a Italia, pero con nosotros al día siguiente haríamos de Lourdes a Sant Bertran de Comminges, Carcassona y Marsella. Vamos a ir siguiendo los Pirineos. Habremos dejado el macizo central, con el pato, el foie gras y todo eso de los que hemos hablado, y nos hemos llegado a los Pirineos. Lourdes ya está en los Pirineos, y Sant Bertran es otra población, Jorge, ahí, esto es Sant Bertran de Comminges, un pueblecito que es que, sin mal no recuerdo, no llegaba a los 100 habitantes. Y fíjense ustedes la catedral que tiene, porque fue sede episcopal.
En este momento creo que ya no es sede episcopal, pero claro, la catedral sigue estando ahí. Una catedral que se empezó a construir en el siglo XII y del que la sillería de madera es una maravilla. La entrada a la catedral no está incluida porque hay unas zonas de pago dentro de la catedral, por ejemplo la sillería, pero hay otra zona que es libre, por lo tanto uno puede o entrar y ver lo que nos dejan ver de la catedral sin pagar, o pagar una entrada y ver la sillería. Y sobre todo ver el lugar en el que está, porque está encima de una colina a la que hay que subir así. Es como un boom, como un macizo, como un peñasco que sale de la llanura más total. En la parte de la llanura vamos a ver restos romanos, es decir, que volvemos a lo mismo, es una zona habitada desde hace miles de años. De Saint-Bertrand-de-Comminges, un lugar que nadie, ninguna agencia va a visitar, y nosotros, Europa Mundo, por supuesto, a los sitios pequeños que valen la pena visitar. Y ya desde el Saint-Bertrand nos iremos a una de las maravillas reconstruida, tengo que decirlo, que es Carcassonne. Carcassonne fue uno de los lugares más castigados por la cruzada albigense, la cruzada contra los cátaros. Estamos hablando de 1240, cuando empezó la cruzada albigense. Los cátaros, en aquella época, bueno, pues había como una desviación de las creencias que Roma nos dictaba, y bueno, era dentro de los cristianos, eran bueno, pues diferente, una corriente diferente, ¿vale? Que se hizo muy poderosa, sobre todo en el sur de Francia. Carcassonne era una de sus ciudades más representativas. Entonces, esta parte, porque hay que decir que esto no pertenecía, o sea, esto no formaba parte del reino de Francia en aquel momento, estaba en manos de nobles, de duques, de condes, etcétera, ¿vale? Entonces, el conde de Carcassonne con el conde de Toulouse no eran ni tan siquiera vasallos del rey de Francia, pero eran muy ricos. No podemos olvidar que la parte del sur de Francia era la zona civilizada, hablando en la Edad Media, era la zona más culta, la zona en la que se practicaba pues, la música, el teatro, la danza. En esa zona de Occitania, del sur de Francia, es donde nació el amor cortés. El amor cortés era aquel de los cortesanos agasajando a la dama, y eran amores platónicos, pero era un ensalzamiento del amor por el amor, sin más, ¿no? Por lo tanto, era una manera de vivir muy diferente, y al mismo tiempo era muy rico en tierras, muy rico en la productividad de la tierra era muy importante. Entonces, entre que las gentes de esta zona se estaban desviando de lo que decía la Iglesia de Roma, y la codicia del rey de Francia, que quería sí o sí apoderarse de la zona porque le interesaba mucho, se montaron esta cruzada albigense, la cruzada contra los cátaros. Los nombraron herejes y a partir de ahí fueron a por ellos. Y fueron 25 años de guerra, no, 1209-1244. Es que no sé cuántos años son, pero son esos años. En los que, como perdieron los nobles de esta zona pasó a formar parte del reino de Francia. Y Carcassonne, que era una de las más importantes y de las más beligerantes, quedó absolutamente destruida, ¿sí?
Carcassonne además tuvo otro problema, y es que en el 1659 el Tratado de los Pirineos corrió la frontera francesa más hacia el sur. Por lo tanto, Carcassonne, que siempre había sido una ciudad fronteriza, se quedó ahí en la nada. La cuestión, para no aburrir, a finales del siglo XIX, un arquitecto muy conocido por las obras que hizo de reconstrucciones de ciudades y de monumentos medievales, se llama Viollet-le-Duc, fue el encargado de reconstruir toda la ciudadela de Carcassonne. Y eso es lo que vamos a poder visitar. Por lo tanto, cuando entremos en las puertas de las murallas de Carcassonne, vamos a sentir que alguien nos pone encima una túnica medieval y, bueno, pues casi que la espada también al lado para luchar contra el enemigo que nos pueda estar saliendo en aquel momento. Se puede visitar el castillo y la abadía de San Nazario, que está dentro de la ciudadela. Ahí vamos a tener un tiempo para visitar y también almorzar. Dependiendo de la época del año y del frío que haga, les van a recomendar la comida típica, el cassoulet. El cassoulet, que es un guiso de alubia blanca. ¿Se llaman alubias en Uruguay? Los frijoles blancos. No sé, ¿sí? Vale, gracias, gracias. Pues es un guiso de eso, con carnes y verduras, pero claro, da mucha energía. Entonces, si es en pleno verano, aunque también es verdad que aunque sea pleno verano, saliendo de Carcassonne en este viaje, nos queda un recorrido largo hasta llegar a Marsella, que será nuestra próxima etapa. De Carcassonne a Marsella tenemos unas 3 horas y media de camino y habremos pasado de los Pirineos a la Costa Azul. Llegamos a Marsella y ahí es donde empieza ya lo nuevo del programa del Maravillas de Francia. Entonces, en el Maravillas de Francia, si no recuerdo mal, que ahora no lo tengo, perdón, permiso. El Maravillas de Francia tenía visita o tiempo para visitar Marsella, creo recordar. Y desde Marsella, Marsella es el puerto más importante del Mediterráneo, el puerto más importante francés en el Mediterráneo. Es una ciudad, además, completamente reformada porque, bueno, como ya saben, el ser ciudad portuaria y muy conectada durante unos años con el tema del comercio de cosas no muy legales, etcétera, se convirtió el centro histórico en un desastre. En los últimos años han hecho un esfuerzo enorme por convertir Marsella en la ciudad que hoy es, visitable completamente, con mucha seguridad. Antes no la había, y ahí eso es lo que vamos a visitar, a conocer en este viaje por el sur de Francia. Llegaremos a Marsella, dormiremos, y desde Marsella al día siguiente es cuando nos vamos a Arles. Al día siguiente tenemos una etapa de no muchísimos kilómetros. Estaremos en Provenza. La Provenza es la región al sureste de Francia, en la que el paisaje típico en el mes de julio, sobre todo en la primera quincena de julio, es esta. Esto es las plantaciones de lavanda.
la lavanda, eso que se utiliza para aromatizar los armarios y etcétera. Son esas flores violetas, ¿sí? Y por esas carreteras llegaremos hasta Arles, que es lo siguiente y en lo que van a ver la siguiente diapositiva, en la que fíjense qué fotografía tan buena, en la que vemos un anfiteatro romano, porque fue colonia romana, y también al fondo, o sea, un poquito a la derecha y al fondo, lo que vemos es el antiguo teatro romano. Una ciudad patrimonio de la humanidad que nació en la época de los romanos, a orillas de otro gran río, el gran río del este de Francia, que es el Ródano, pasa al lado de esta ciudad de Arles. Y una ciudad absolutamente y completamente medieval. Ahí vamos a tener tiempo para conocerla y poder pasear y disfrutarla con los olores y con el ambiente de la Provenza, esa región que fue inspiradora para tantos artistas como fue Van Gogh, Cézanne, Chagall, tantos de ellos que llegaron al sur, a la Provenza. Luego ya desde Arles nos vamos a un lugar muy interesante que se llama Les Baux. Les Baux es un pueblo pequeñísimo, pequeñísimo, que está en otra zona montañosa que se llama Les Arpilles, y que es un pueblecito medieval, pero que sobre todo subsistió por ser una cantera de piedra con la que se construían muchas casas. Y nosotros vamos a tener la ocasión, y tenemos la entrada incluida, para una de esas canteras. Si pasamos la diapositiva, por favor. Esto de aquí. Creo, Jorge, que ahí hay un vídeo, por favor, creo. No sale el audio, Jorge, no sé si a vos te sale. No. Sí, igual era música, Gonza, no decía nada. Música, ok. Bien, esto son las antiguas, es una maravilla y de verdad que hay que ir. Estos son unas antiguas canteras de las que estaba hablando, donde se sacaba piedra para hacer edificios que, como se han dejado de utilizar, alguien tuvo la maravillosa idea de, en los bloques de piedra que quedaban, hacer de pantalla para hacer todo este espectáculo de los impresionistas y de todos aquellos pintores que se inspiraron en la Provenza para dibujar sus cuadros, sobre todo Van Gogh, ¿sí? Y lo que hemos visto es básicamente Van Gogh. Bueno, pues esto que se llama Le Carrière de Lumière es un espectáculo que tenemos incluida la entrada para ir a ver. Así es que Les Baux y también Le Carrière de Lumière vamos a ir a visitarlos. Una vez hecha la visita, llegaremos a esta ciudad papal, de la que todos conocemos la canción de este puente, seguro, es la ciudad de Aviñón. Y seguro que todos en algún momento cuando eran pequeños oyeron lo de Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. ¿A que sí? No, veo que no. ¿O sí? No. Bueno, pues es una canción infantil muy conocida. Bien, esta es la ciudad de los papas. La ciudad de los papas porque aquí se refugiaron los papas
durante 70 años. ¡Ah, Giovanna! Dice que sí. Gracias. Pues aquí estuvieron los papas viviendo durante 70 años en 1200, a finales de 1200. Y es que al rey de Francia le interesaba mucho tener a los papas cerca para poder él manipular lo que en sus intereses, todo aquello que políticamente le fuera conveniente. La cuestión es que el Palacio de los Papas está en el centro histórico. Es una ciudad que sigue siendo una ciudad amurallada, y fíjense que si llegamos al final del puente, lo que tenemos al fondo... Sí, aquí hace mucho calor, Giovanna. Pues lo que tenemos al fondo son las murallas. Entonces, nuestro autocar, el autocar de Europa Mundo, nos va a dejar en el lugar en el que nos permiten aparcar, que es un lugar al lado de este puente de Aviñón. Desde ahí bajaremos con el guía y entraremos por dentro de las murallas hasta llegar a la Plaza del Reloj, que es el centro de la ciudad de Aviñón. Entonces, a partir de ahí, los que tengan media pensión, pues porque lo hayan contratado, pues nos iremos a comer. Pero todos van a tener tiempo de visitar el Palacio Papal si quieren, la ciudad si es lo que quieren, el puente de Aviñón, pasear hasta él si es lo que quieren, en fin, que van a tener diferentes cosas para hacer, y según los intereses de cada uno, también comprar souvenir de la Provenza, etcétera. En Aviñón pasamos un tiempo y normalmente es en Aviñón donde tenemos también el almuerzo. Normalmente se almuerza en Aviñón. Y ya cuando salimos de Aviñón nos vamos hacia el norte siguiendo el río Ródano, que es ese que pasa por Aviñón, para llegar hasta la ciudad de Lyon. Cuando llegamos a la ciudad de Lyon nos vamos a encontrar con dos ríos, que además aquí se ven. El primero... Yo diría que el primero que vemos es el río Saona, y el que está un poco más para atrás es el río Ródano. El Saona es un afluente del Ródano y se juntan justo a la salida de esta ciudad de Lyon. Lyon es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el barrio viejo, el barrio antiguo es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero además es la cuna de la gastronomía francesa. Es el lugar que fue muy importante para lo que fueron en la producción de sedas. La seda de Lyon durante los siglos XVIII y XIX fue una producción importantísima, y también es el lugar en el que nacieron los hermanos Lumière, los que inventaron el cine. También es aquí en Lyon en donde nació el escritor, aquel escritor que era piloto de aviación y que escribió un libro que ese seguro que lo conocemos todos, que es El Principito. ¿Vale? Antoine de Saint-Exupéry nació aquí en esta ciudad de Lyon. Y yo les puedo asegurar que es una de las ciudades más sorprendentes que hay. Porque cuando uno habla de Lyon y no lo conoce, bueno, va. Pero cuando va y cuando empieza a hurgar en el centro histórico, en la zona comercial, es una preciosidad de ciudad que hay que llegar a conocer. Ahí es donde vamos a dormir, en la ciudad de Lyon, y al día siguiente, ya nos quedan 2 días de viaje, al día siguiente vamos a salir de Lyon para irnos hacia Tournus. Vale. Esto, como es nuevo esta parte, disculpen, como es nueva esta parte, esta parte del circuito es nueva de este año.
se incluye el funicular para subir hasta la Basílica de Notre-Dame de Fourvière. Miren, hemos visto que teníamos un río, el otro río, y desde donde estaba hecha la foto es una colina en la que hay esta basílica que estamos viendo ahora en la foto, para llegar a ella hay un funicular que es el que tenemos aquí en la foto a la derecha, porque si no es que no hay tiempo de subir, vamos, no, está muy en alto. Sí, Jorge, por favor, si quiere tirar hacia atrás, no, hacia atrás, vale, fíjese, este ángel está en una de las cúpulas de esa colina donde está la basílica que luego vemos. O sea que desde abajo está, lo que tenemos aquí enfrente en la parte al lado del río es la catedral. Y la foto está tomada desde arriba, desde la colina de Fourvière, hacia el centro histórico de la ciudad. ¿Sí? Por lo tanto, en este viaje tenemos el funicular incluido para llegar hasta la basílica. Ya podemos pasar, por favor. Entonces conoceremos también la Basílica de Fourvière y después ya es cuando nos iremos al hotel. ¿Sí? Al día siguiente vamos a empezar vamos a ir a otra zona vinícola. Vamos a ir hacia la Borgoña. Y nos vamos a ir desde Lyon hasta Tournus. Tournus es un pequeño pueblecito medieval. Estas son las uvas típicas con el que se produce el vino de Borgoña. Es muy diferente al vino de Burdeos, tiene más cuerpo. Y aquí los tintos son los mejores, mientras que en el de Burdeos uno puede encontrar rosados exquisitos. Los tintos y los blancos también, pero digamos que el de Burdeos es como más áspero en boca, es más áspero. El de Burdeos es más suave, es más delicado. Pues desde aquí nos vamos a Tournus. Si podemos pasar la diapositiva, por favor. Que es una pequeña, mediana ciudad medieval al lado del río Ródano y que ya estamos en la Borgoña. Entonces vamos a tener tiempo de conocer un poco por encima la ciudad. Vamos a conocer esta pintoresca ciudad de Tournus y después ya continuamos nuestro viaje hacia la Rochepot. La Rochepot es un castillo que está en medio de bosques. Ya ven, esta foto debió ser tomada en otoño por los colores, y tenemos la entrada incluida a este castillo de la Rochepot. Castillo defensivo, este es uno de los castillos que de verdad... ¿Sí? Ajá. Entonces aquí el guía les acompañará a la entrada, comprará las entradas, haremos la visita del castillo de la Rochepot y después ya continuaremos hacia Bonn. Bonn es la capital, la siguiente diapositiva. Bonn es la capital de los vinos de Borgoña. En esta ciudad, que era importantísima, hoy es una ciudad chiquitita, pequeña, pero en su momento, y estamos hablando del siglo XIII-XIV, era ya la capital de los vinos, pero además era el lugar en el que el primer ministro del rey de Francia instaló un hospicio, el Hôtel Dieu. Esto, lo que estamos viendo en la foto, es el patio interior de este hospicio, de este hospital. Era un hospital y era un orfanato para personas que no tenían recursos económicos, ¿sí?
Entonces, y como digo, estoy hablando del siglo XIV. Entonces, el Hotel Dieu, es decir, este hospicio y este orfanato, lo que tenía era campos, viñedos, con los que sufragaban los gastos de los enfermos y de los niños. Entonces, cada año se hacía una subasta del vino, para tener dinero para pagar. A día de hoy se sigue haciendo, y la subasta de vinos de Bonn continúa siendo la que marca la tendencia de los vinos que más se van a proponer o que más se van a promocionar en los restaurantes de varias estrellas o de varios tenedores, porque, como digo, la subasta de vinos de Bonn marca la tendencia a todos aquellos chefs y sommeliers que hay en el mundo entero, ¿vale? Entonces, ahí vamos a tener tiempo para visitar, quien quiera va a poder entrar en el Hotel Dieu, y también vamos a tener tiempo para almorzar. En Bonn se acostumbra a hacer el almuerzo, ¿sí? Y después de Bonn ya continuaremos, estamos en la Borgoña, continuamos hacia la capital de la Borgoña, la ciudad de Dijon, conocida sobre todo por la mostaza, los campos de mostaza. La mostaza que hoy en día se produce con el nombre de mostaza de Dijon no siempre es cultivada allí en la zona, pero en una época sí que lo fue. Pero sí que es verdad que, aunque sea el fruto venga de otro lugar, está preparado al estilo de Dijon. Y por supuesto, otro punto importante para la comercialización de los vinos. En Dijon es donde vamos a pasar la noche, y al día siguiente, y ya será nuestro último día de viaje, si hacemos el Maravillas de Francia, será cuando hagamos Dijon, Fontenay, Saumur, Vézelay y París. Salimos de Dijon, ese día tenemos, bueno, es un poquito más largo, pero tampoco nada terrible, no llega a 400 kilómetros. Saliendo de Dijon nos vamos a conocer uno de los lugares emblemáticos de la Borgoña. Miren, en la Borgoña fue donde se crearon las órdenes religiosas del Cister, los cistercienses, y también los de Cluny. Los dos lugares están ahí. Entonces, Fontenay es una de esas abadías cistercienses que vamos a poder conocer. Y el eje de toda la población es esa abadía de Fontenay. Ahí vamos a tener tiempo para conocer la población, pero sobre todo la abadía, y continuar hacia esa otra población que se llama Semur-en-Auxois. Esta es la abadía de Fontenay, los jardines de la abadía de Fontenay, y aquí llegamos a esta bella población medieval de Semur-en-Auxois, que es una ciudad amurallada y en la que vamos a poder recorrer las callejuelas pequeñitas y así en redondo, medievales, típicamente medievales. Ya ven los dos torreones de lo que fueron las murallas. Y como siempre, al lado de un río, no sé si lo ven a la izquierda, las ciudades medievales siempre estaban al lado de algún río, que era el medio de comunicación, porque los ríos fueron uno de los medios de comunicación más importantes que hubo en Francia durante muchísimos años.
porque comunicaban prácticamente todo el territorio, ¿sí? Después de la visita de Semur, continuaremos hacia Vézelay, que en la Borgoña también, y que es esa es otra de las abadías. Esta abadía está dedicada a María Magdalena y fue durante muchos siglos punto de partida para la gente que salía del norte de Francia, punto de partida del Camino de Santiago, ¿sí? Es impresionante cómo se conserva y la cantidad de peregrinos que llegaron a salir de este punto para ir hacia el sur y llegar a Santiago de Compostela en Galicia. Y ya después de Vézelay continuaremos nuestro viaje hasta París. Y ese será el fin de viaje, llegaremos por la tarde a la ciudad Luz y ahí acabará Maravillas de Francia, es donde acaba, ¿sí? Que a partir de aquí, como hablábamos antes con Gonzalo y con Jorge, que alguien quiere una extensión para hacer París, perfecto. Que alguien quiere desde ahí tomarse, pues no sé, ir a Londres, ir a cualquier otro sitio, por supuesto, desde París hay muchos lugares que seguir recorriendo. Espero que les haya gustado y que no me haya hecho yo muy pesada. No sé yo si ha sido muy largo o no, o qué. No, perfecto, Sandra. Gracias. Sí, Sandra, la verdad espectacular. Sí. Yo solamente quería hacer, no sé si alguno de los presentes quieren hacer alguna consulta a Sandra. En el chat no me fijé yo, pero no vi, me parece. No. No. Yo quisiera hacerte una consulta, me parece que todos piensan de la misma manera. Realizó un circuito de 9 días por toda Francia. Hemos disfrutado de hermosos paisajes, palacios, hemos disfrutado de la gastronomía francesa en 4 oportunidades, de teatros. Terminando esta recorrida de 9 días, ¿no? Donde en cada etapa no supera cada una 250 kilómetros aproximadamente, nosotros, si realizamos este circuito, o algún pasajero de nuestros amigos realiza este circuito, cuando finalizan este circuito contigo, ¿llegaremos a tener la excelente pronunciación que tenés tú? Lo siento, pero me temo que no. Lo siento mucho. No me digas eso. Lo siento mucho, pero sí que es verdad que los pasajeros, cuando hago en Francia, conmigo, siempre empezamos el día hablando en francés, porque el bonjour es bonjour en francés, y siempre se les dan unas nociones, ¿no? Pues merci, s'il vous plaît, bueno, en fin, no sé, cuánto cuesta, es más barato, más caro, en fin. Por supuesto que unas clases básicas de francés están incluidas. Qué bueno. Pero lo de la pronunciación lleva su tiempo. Gracias. Gracias a ti, Sandra. Bueno, Sandra, la verdad, excelente la charla de hoy. Gracias. Agradecerte nuevamente por tu predisposición y por la excelente charla y por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, muchas gracias también siempre está presente, a Vale, a Silvia y a todos los compañeros de Agente de Viaje que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, recordarles que mañana tenemos también charla con Agrupamundo. Recuerden que cambia un poco el horario, es a las 13 horas y va a ser de Costa Este y Parques Nacionales. Costa Oeste y Parques Nacionales, ya dije Ya le cambiaste. Ya le cambié. Sí, ya le cambié de Parque Nacional, el este va a estar complicado. Bueno, ya salió el flyer, ahí tiene el ID y la contraseña para mañana. Sandra, agradecerte. Y nos estamos viendo mañana a todos los demás.
Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Con muchas ganas de verlos, muchísimas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de poder enseñar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Gracias, chicos, gracias. Muchísimas Bonjour, bonjour. Merci, madame. Bonsoir. Ahora ya aquí se está yendo. Arigato. Arigato. Un Carlín. Un Carlín. Un beso grande, mejor así. LJ.